Bueno, comencemos con la práctica de límites. Ustedes se van a encontrar en la página 7 de la guía con 34 ejercicios de límites. Y su orden no es al azar, sino que están relativamente ordenados de acuerdo al método o estrategia que utilizamos para resolverlo. Por ejemplo, los ejercicios del 1 al 9 se van a resolver por factorización. Bueno, comencemos desde 0, porque supongo que ustedes no han visto nada de límites, así que vamos a comenzar explicando todo paso a paso, como si estuviésemos compartiendo el aula. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un límite es reemplazar el valor al que tiende la variable independiente. En este caso tenemos 2 al cubo menos 4 por 2, 5 por 2 menos 10. Tenemos 8 menos 8 dividido 10 menos 10. Esto nos da 0 dividido 0. Bien, el cociente de 0 sobre 0 es lo que llamamos una indeterminación. Es un tipo de indeterminación, existen otras, pero en esta unidad nos vamos a encontrar con esta indeterminación. Bueno, lo que nosotros debemos hacer es evitar esa indeterminación. Es lo que decimos, salvar esa indeterminación. ¿Por qué? Porque no tiene solución una indeterminación. Tenemos entonces 3 maneras distintas de evitar o salvar esa indeterminación. Tenemos, por ejemplo, en lugar de tener un 0 en el numerador, podríamos tener un número, llamémosle A. En ese caso vamos con un ejemplo. Si tenemos, en lugar de un 0 en el numerador, por ejemplo, 8 dividido 0, esto ya no es una indeterminación, sino que el cociente de cualquier número dividido 0 ya sabemos que da infinito. Otra posibilidad es quitar el 0 del denominador. Por ejemplo, nuestro numerador seguiría siendo 0, pero evitamos que el denominador sea 0 y en ese caso, por ejemplo, tendríamos 0 dividido cualquier número, llamémosle 12. 0 dividido cualquier número ya sabemos que da 0. Y una tercera posibilidad sería que ambos, tanto el numerador como el denominador, no sean 0, sino que sean un número cualquiera, llamémosles A y B. Por ejemplo, 4 sobre 6, tenemos que nuestro límite es 2/3. Bien. En el primer caso, cuando el límite tiende a infinito, se dice que no existe. En el segundo caso, se dice que el límite existe y es 0. Y acá en este ejemplo tendríamos un límite igual a 2/3. Bueno, comencemos ahora con la resolución del ejercicio. Nosotros ya reemplazamos, supimos que estamos frente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que debemos salvar. Para salvarla entonces hay que buscar un factor común que compartan este numerador y denominador para poder simplificar la expresión eliminando los factores comunes. Vamos a comenzar factorizando el numerador. El factor común es la x, se repite en ambos términos. Nos queda factorizado como x al cuadrado menos 4. Y lo mismo hacemos con el denominador. El factor común del denominador es 5. 5 por x menos 2. Si reemplazamos la x por 2, nuevamente obtendríamos una indeterminación, porque no hemos simplificado nada la expresión. Hay que continuar trabajando y advertir en este caso que tenemos un factor al que le llamamos diferencia de cuadrados,
Y una diferencia de cuadrados, si recordamos un poco álgebra, se puede factorizar como el producto de la suma por la diferencia de las bases. Tenemos entonces x, el producto de la suma por la diferencia de las bases perfecto. Encontramos entonces ese factor común, que es x menos 2. Nuestro nuevo límite entonces será x por x más 2 sobre 5. Ya no tenemos una indeterminación, así que basta con reemplazar. Vamos a reemplazar y tenemos 2 por 2 más 2 sobre 5, 2 por 4 sobre 5, 8 quintos en nuestro límite. Bien. Pasemos al ejercicio 8, que como les dije, del 1 al 9, todos se resuelven usando el método de factorización, así que analicemos el ejercicio 8. ¿Qué tenemos en el ejercicio 8? Una función cúbica y una cuadrática. Si reemplazamos la x por 2, vamos a tener que el numerador va a dar 0 y el denominador también. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Si tanto el numerador como el denominador se anulan para x igual a 2, sabemos que 2 es raíz de ambos, numerador y denominador. ¿Qué más nos dice esta situación? Que tanto el numerador como el denominador son divisibles por el factor x menos 2. Y que a su vez ese factor x menos 2 es factor común de ambas expresiones. Bien, nosotros ya sabemos cuál es el factor que vamos a simplificar, pero nos falta el segundo factor. Para eso tenemos que aplicar, en mi caso, yo creo que lo mejor, por tener una función cúbica y no poder aplicar resolvente, yo creo que lo mejor acá es aplicar Ruffini. ¿Para qué? Para no hacer el algoritmo de la división de polinomios que, si lo recordamos, era bastante tedioso. Yo creo que Ruffini es más rápido y de paso lo recordamos. Copio acá el numerador. Voy a usar los coeficientes de cada término. El 1, el menos 2, el menos 6 y el 12. Entonces bajo el 1. 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 por 2, 0. Menos 6 y menos 12. ¿Listo? Es divisible y se puede factorizar como x menos 2 por 2x al cuadrado menos 6. Hacemos lo mismo ahora con el denominador. Nuestro denominador es el cuadrado de x más 3x menos 10. Le aplicamos Ruffini. Uno por 2, 2.
más 3, 5, 5 por 2, 10, menos 10, 0. Verificamos, es divisible. Y se puede factorizar de la forma x menos 2 por x más 5. Bien. Tenemos entonces ambas expresiones, numerador y denominador, factorizadas. Entonces volvamos con nuestro ejercicio. Entonces ahora tenemos el límite para x tendiendo a 2 igual a la expresión factorizada de mi numerador dividido la expresión factorizada de mi denominador. Tenemos el factor común, lo simplificamos y nuestra nueva expresión ya no es una indeterminación, sino que en este paso ya podemos reemplazar la variable independiente por 2 y ver a qué llegamos. Esto nos da 4 por 2, 8, menos 6, menos 2. Y, disculpen, 2 más 5, 7,